Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Felicidades tengan todos en esta mañana. Este día nos recuerda el año 1965, en donde partió nuestro amado hermano y amigo William Marion Branham, séptimo mensajero de la séptima edad de la Iglesia Gentil. Partió el día 24, amanecer 25, día de Navidad, que es mañana, y con la partida de él partió una bendición muy grande que Dios tenía sobre la tierra, para luego dar lugar a una bendición mayor que tenía para darle al pueblo de Dios en este tiempo final. En esta mañana deseamos que Dios nos bendiga grandemente a todos y nos abra el entendimiento para comprender su programa, su palabra correspondiente para nuestro tiempo. Quiero saludar a los amigos y hermanos que están escuchando esta conferencia de esta mañana directamente desde Puerto Rico a través de la radioemisora de Colombia, radioemisora amiga Cachaca de Colombia, y también en Brasil, también en diferentes lugares de Brasil como lo son Sao Paulo, Goiânia y Boavista, los cuales están en línea con nosotros, y también Venezuela, México, Chile, Guatemala, New York, California, Bolivia y otros lugares que están en línea con nosotros escuchando en esta mañana esta actividad, esta conferencia. Reciban un caluroso saludo y les deseo felicidades en estas Navidades y un próspero año nuevo. En esta mañana deseo leer una escritura para tener el tema de nuestra conferencia en esta mañana. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y verso 32. Y dice de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender su palabra para que todos seamos libres conforme a su promesa. Nuestro tema para esta mañana es la palabra revelada, la verdad revelada. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, los que están aquí en Puerto Rico, Calle y Puerto Rico, y también los de todos los lugares, todos los países, si están en pie. La verdad revelada es necesaria para todo ser humano, porque es la verdad revelada la que liberta a la persona. Y la verdad revelada no es otra cosa sino la palabra que Dios tiene asignada conforme a su programa divino para cada edad o cada dispensación, la cual se materializa, se hace carne, se convierte en realidad. Y cuando la persona escucha
ese programa divino que se está llevando a cabo en ese tiempo está escuchando la verdad revelada para esa edad y esa dispensación. Encontramos que cuando apareció Noé sobre la tierra, Dios había determinado la destrucción de la raza humana y de todos los animales. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le reveló su programa correspondiente para ese tiempo, porque Dios no puede hacer nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Dios tenía un profeta sobre la tierra y no podía ignorar a ese profeta y llevar a cabo algo sin hacérselo saber a él. Por lo tanto, se lo dio a conocer y le dio a conocer la forma, el programa para escapar de ese juicio que vendría sobre la tierra. Noé comenzó a dar a conocer ese programa correspondiente para ese tiempo, y esa era la verdad revelada para ese tiempo. Ninguna otra persona, ningún otro predicador y ninguna religión tenía la verdad revelada para aquella generación, sino solamente Noé. Hubo muchas religiones en aquel tiempo y todas a través de los tiempos han hablado acerca de Dios. Pero solamente el que tiene esa verdad revelada para el tiempo correspondiente es el que puede hablar, dar a conocer el programa divino que corresponde para ese tiempo. Y así el pueblo puede recibir esa verdad revelada, la cual lo liberta a el individuo y la cual le guía en el programa divino para hacer lo que corresponde para ese tiempo. Ahora vean ustedes que ninguna persona que no recibió, que no tenía la verdad revelada para el tiempo de Noé, la cual vino de Dios a través de Noé al pueblo, ninguna persona pudo escapar del juicio del diluvio, excepto aquellos que habían recibido la verdad revelada. La verdad revelada los libertó del juicio del diluvio que vino sobre la tierra en aquel tiempo. Esa verdad revelada es necesaria para los hijos de Dios. Ahora sí miramos en otro tiempo, en el tiempo de Moisés, encontramos que para aquel tiempo estaba prometido un éxodo. Pues Dios le había dicho a Abraham que su simiente sería cautiva en tierra extraña y servirían en esa tierra extraña 400 años. Pero Dios dijo que los libertaría con mano poderosa en la cuarta generación. Y cuando se cumplió ese tiempo, Dios se manifestó a Moisés. Ahora vean una cosa que él había prometido para un pueblo, lo reveló a un hombre. Se reveló a Moisés en el monte Sinaí y luego envió a Moisés, habiéndole dicho: he escuchado el clamor de mi pueblo Israel y he descendido para libertarlos. Y le dijo Moisés: por tanto, ve, yo te envío, ve. Yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te mandare, y ellos te escucharán. Porque Moisés había recibido la verdad revelada correspondiente para aquel tiempo. Y la verdad revelada correspondiente para aquel tiempo estaba en Moisés siendo manifestada. Porque no puede venir una verdad revelada a menos que no sea por medio de un hombre. Y ese hombre tiene que ser un profeta enviado de Dios para la edad o dispensación en que se está revelando esa verdad divina. Ahora, vean ustedes, Moisés, un hombre sencillo, aunque había estudiado mucho,
allá en el reino del faraón, pero ya con 40 años pastoreando ovejas allá en Madián, ya se le habían olvidado muchísimas cosas. Ya en 40 años se olvidan muchas cosas. Por lo tanto, Moisés estaba muy contento siendo un pastor de ovejas y no siendo el faraón de allá de Egipto que hubiera heredado ese lugar, porque pensaban que era el hijo de la hija del faraón. Por lo tanto, de la hija o hermana del faraón, por lo tanto, tenía derecho a ese trono. Así es que Moisés prefirió sufrir y vivir una vida sencilla y humilde, porque la felicidad del ser humano no está en las riquezas terrenales, no está en la posición económica, social, cultural, política, no está en ninguna de esas esferas, sino que la felicidad real del ser humano está en recibir, tener la verdad revelada para el tiempo en que está viviendo y conocer quién Él es en ese programa divino que se está llevando a cabo en ese tiempo. Porque ¿de qué le vale al hombre si granjeare todo el mundo y luego pierde su alma? No hubo realmente felicidad. Hubo más bien algo pasajero, pero la felicidad verdadera permanece por toda la eternidad. Así es que cuando una persona reconoce por la verdad revelada para el tiempo en que está viviendo que él es un hijo de Dios, que es una persona predestinada para vivir en esta tierra, enviado por Dios a vivir en esta tierra, para tomar parte del programa divino que se está llevando a cabo en el tiempo en que Dios lo envía, y luego vivir eternamente en un cuerpo eterno. Cuando esa persona capta, recibe esa revelación divina por medio de la verdad revelada para el tiempo en que está viviendo, no tiene necesidad de otra cosa que lo haga feliz, porque ya tiene lo que realmente hace feliz al ser humano. Porque la felicidad del ser humano está en el Señor. Y cuando recibe de parte del Señor ese programa en el cual Dios ha colocado a esa persona, cuando recibe esa revelación divina, la persona es feliz. No importa los problemas que tenga aquí en la tierra, no importa las etapas de pruebas por las cuales pase, pues dice la Escritura que los que sufrimos aquí en la tierra no es de comparar con la gloria venidera o glorias venideras. Dice así en Romanos capítulo 8, así es que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Ahí podemos ver que la vida y la felicidad no depende de las comodidades terrenales, no depende de una posición social, económica o cultural alta o buena, sino que una persona, siendo sencilla, siendo pobre, puede ser feliz y tener la felicidad que aún un multimillonario no puede alcanzar. No quiere decir que no puedan ser felices también las personas ricas con esa felicidad divina, con esa felicidad que le da la verdad revelada a la persona. Pues también Dios tiene hijos que están en una buena posición social, económica, cultural, pero que Dios los llama y les habla al corazón y también obtienen lo mismo. Lo único que la mayoría de los hijos de Dios han sido enviados para vivir en un nivel social, económico y cultural normal, no de la alta sociedad, sino de la clase media en su mayoría.
Y aun cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, ustedes pueden ver que Él no vino allá en medio de la clase alta. Él vino en medio de la clase media. Por eso, Él apareció en la tierra como un carpintero. Y esto es honra para todos los carpinteros. Que Emmanuel, Dios manifestado en carne, apareciera como un carpintero. Así es que esa debe ser el oficio más importante, debe ser el oficio de más honra para todos los seres humanos. El oficio de la carpintería, porque nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios manifestado en carne, apareció con ese oficio. Bueno, Dios, siendo tan grande, ustedes pueden ver que se manifiesta en forma sencilla. Si ustedes pueden ver la situación económica del Señor Jesucristo, Él dijo en una ocasión, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Así es que económicamente no era de la clase rica, sino de la clase pobre o de la clase media. Así es que podemos ver la simplicidad divina para llevar a cabo su programa en cada dispensación, en cada edad, en cada tiempo, y podemos ver la forma sencilla en que Él lo lleva a cabo a través de personas sencillas. Ahora ustedes pueden ver que el pueblo hebreo estaba esperando a una persona muy importante, muy grande. Por lo tanto, lo esperaban en una esfera alta y vino en una forma simple. Pero Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que el Señor Jesucristo era nada menos que la verdad revelada para aquella generación. Porque la verdad, cuando es revelada, es manifestada en carne humana y a través de carne humana. Y entonces, cuando está siendo revelada esa verdad, usted lo que ve y lo que escucha es a un hombre, a un profeta, predicando, dando a conocer el programa divino correspondiente para ese tiempo, porque en esa persona está sellado ese programa divino, y cuando Él lo habla, está siendo abierto ese programa divino, esa verdad que estaba oculta de los ojos humanos. Ahora, esa es la verdad que liberta a los hijos de Dios cada vez que es manifestada. Así aconteció para el pueblo hebreo. La verdad revelada en y a través de Moisés fue la que llevó a cabo la liberación del pueblo hebreo. La verdad revelada para aquel tiempo la podemos ver siendo manifestada por medio de un hombre. Por eso dice que fue Moisés el que sacó el pueblo hebreo de Egipto. Pero Dios había dicho que sería Dios, que sería Él. Y sin embargo vemos que fue Moisés. Porque Dios no puede hacer nada a menos que no sea por medio de un hombre, de un profeta, en el cual Él coloque su palabra, su programa correspondiente para ese tiempo. Así es que Moisés había nacido con un programa y había nacido ya programado para un propósito divino. Pero mientras Moisés no apareciera en medio del pueblo hebreo, ya con ese programa divino, con ese programa ya abierto, el pueblo hebreo no podía salir de Egipto, porque ese programa para la liberación de el pueblo hebreo estaba sellado en un hombre. Y ese hombre sí sabía que él tenía ese programa. Por eso trató de libertar al pueblo hebreo 40 años antes del tiempo en que luego lo hizo y tuvo éxito. Así es que ese programa, vean ustedes, aunque estaba en Moisés, cuando trató de libertar al pueblo hebreo matando a un egipcio
que había maltratado a un hebreo. No funcionó. ¿Por qué? Porque Dios no había abierto ese programa que estaba sellado en esa persona. No le había quitado el sello para que quedara abierto. Pero él lo hizo allá cuando le apareció a Moisés sobre el monte de el Sinaí. Y ahí Dios abrió ese sello y entonces Moisés vio todo ese programa y Dios le comunicó cómo se llevaría a cabo esa labor. Y Moisés ahí pudo ver claramente que él era el hombre que Dios utilizaría para ese programa y que sería hablando esa palabra que Dios había colocado en su boca. Esa palabra que Dios había colocado en su boca era la palabra verdadera para el pueblo hebreo. Era el mensaje verdadero que libertaría al pueblo hebreo. Así es que Moisés, hablando esa palabra, se llevaría a cabo la liberación del pueblo hebreo y se cumpliría que al escuchar la verdad, al recibir la verdad, al conocer la verdad, serían libres. Fue una liberación por medio de la verdad revelada para aquel tiempo. Ninguna otra persona podía libertar al pueblo hebreo, porque solamente en Moisés estaba esa verdad revelada y estaba, antes de llevarse a cabo esa liberación, estaba sellada esa verdad. Porque siempre la verdad revelada para aquella edad o dispensación está sellada en el mensajero correspondiente para esa edad o dispensación. Y solamente puede ser abierta esa verdad y puede ser revelada cuando se llega a ese tiempo, a esa edad, y Dios rompe, abre ese sello y entonces es manifestada esa verdad, revelada y los hijos de Dios la reciben y son libertados. Así aconteció, como ya les dije, en el tiempo de Noé, también en el tiempo de Moisés, también en el tiempo de Jesús. Luego, a través de los apóstoles, tales como Pedro, como San Pablo, el primer mensajero de la primera etapa o edad de la iglesia gentil, con esa verdad revelada, caminó en medio de los gentiles, dándole a conocer ese programa divino que estaba sellado en él, pero que había sido abierto para ser dado a conocer. Y el programa que había sido sellado en San Pablo era el programa de la redención por medio del Señor Jesucristo. Así es que había sido predestinado para ese propósito, pero mientras no había sido abierto ese sello que estaba en él, ese gran misterio que estaba en él, Pablo era un perseguidor, Saulo era un perseguidor de los creyentes en el Señor Jesucristo. Porque hasta que no es abierta esa verdad para ser revelada al pueblo, la cual se abre en un hombre, la persona puede estar ignorante de lo que Dios tiene en él para manifestar. Así es que la verdad revelada es muy necesaria para cada uno de los hijos de Dios en el tiempo en que viven. Si el apóstol San Pablo no llega a predicar, llevar el mensaje por todo lugar, los gentiles no hubieran entrado en la forma que entraron y no hubiera llegado hasta nuestro tiempo el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo.
se hubiera quedado principalmente allá en medio del pueblo hebreo y el pueblo gentil se hubiera quedado sin mensajero, porque San Pablo fue escogido para ser el mensajero de los gentiles, para ser luz de los gentiles, porque la palabra revelada es la luz para los seres humanos, para alumbrarle el entendimiento, y no hay luz fuera de la palabra revelada para el tiempo en que uno está viviendo, la cual es revelada, manifestada por medio y en el mensajero correspondiente para ese tiempo. Así es que podemos ver que el apóstol San Pablo, conociendo el programa que Dios tenía en él, el cual fue abierto, el cual él no conocía, pero cuando lo conoció, entonces caminó en ese programa, caminó en la verdad revelada que estaba siendo manifestada por medio de él. Y así comenzó la primera edad de la iglesia gentil. Y así han pasado 7 etapas o 7 edades de la iglesia gentil, en la cual Dios, o en las cuales Dios ha enviado 7 ángeles mensajeros, 7 profetas mensajeros, en los cuales estuvo sellada la verdad revelada, la cual cuando Dios la abrió en cada etapa, en cada edad, entonces el pueblo vio, recibió esa verdad revelada y fue libertado el pueblo de Dios en cada etapa o en cada edad. Así se lleva a cabo la obra de Dios en cada edad y también en cada dispensación. Pero ya han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil y nos encontramos ya fuera del tiempo de las edades de la iglesia gentil. El tiempo ya no es más. El tiempo ya no es más para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, tenemos que ver el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Hubo una brecha entre la séptima edad de la iglesia gentil, la edad de la Odisea, y la edad de la piedra angular. Esa brecha fue la brecha en donde el séptimo mensajero, fuera de la séptima edad de la iglesia gentil, llevó a cabo la preparación del pueblo para la segunda venida del Señor. Fue el tiempo en que él estuvo trabajando como precursor de la segunda venida del Señor y en donde estableció el mensaje que introduciría la segunda venida del Señor. Luego de eso viene la edad de la piedra angular, la edad más importante de todas, porque no pertenece a las 7 edades de la iglesia gentil. No pertenece a las 7 etapas representadas en la luna, porque la iglesia gentil está representada en la luna. Pero luego de esas 7 etapas viene la etapa del sol, en donde los hijos de Dios, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, está representado en una edad no de la luna, o en una etapa no de la luna, sino en una edad o etapa del sol, en la edad de la piedra angular, en donde tiene esa edad la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre como el sol de justicia. Porque a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud, dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 2. Así es que encontramos que Dios para este tiempo tenía un misterio muy grande escondido de la vista de todos los seres humanos, como fue en su primera venida. Él dijo en su primera venida, cuando le preguntaron por qué tú les hablas en parábolas a las gentes, él dijo: porque a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido.
Más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y qué estaban viendo ellos y qué estaban oyendo ellos? Ellos estaban viendo la primera venida del Mesías, la primera venida del Hijo del Hombre. Ellos estaban viendo la verdad revelada en carne humana. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad estaba encarnada, estaba en carne humana, manifestada en medio del pueblo hebreo. Y ellos, al estar viendo esto, eran bienaventurados sus ojos, porque todos los profetas habían deseado ver la venida del Señor. Y todos habían deseado escuchar al Señor en su venida. Y no tuvieron ese privilegio, solamente lo pudieron ver y escuchar a través de sus sueños y sus visiones. Pero aquellas personas que estaban con Él allí estaban viendo el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Ellos estaban viendo la verdad revelada, manifestada en medio del pueblo hebreo. La verdad revelada por medio y en carne humana. Porque siempre la verdad, cuando se revela en carne humana. Y por medio de carne humana se da a conocer a todos los hijos de Dios, dándole a conocer el programa divino que corresponde para ese tiempo. Y fuera de esa verdad revelada en esa edad o dispensación, no hay verdad revelada de parte de Dios para la gente. Lo demás, como en todos los tiempos, es nada menos que enseñanzas teológicas, enseñanzas religiosas acerca de Dios, enseñanzas intelectuales, pero la verdad revelada para ese tiempo, para ese dato de dispensación, solamente la tiene un hombre, el mensajero que Dios envía para ese tiempo. Y esa verdad revelada está encarnada. Esa verdad revelada ha sido enviada y fue predestinada desde antes de la fundación del mundo para estar en esa persona que la está dando a conocer. Y ese es el misterio de esa persona. Esa verdad revelada de parte de Dios para esa edad, para ese tiempo. Y esa verdad, cuando la conoce el pueblo, es porque Dios abrió ese sello, ese misterio que estaba en esa persona. Ninguna otra persona puede abrir una verdad correspondiente para una edad o para una dispensación, a menos que no sea el mensajero de esa edad o de esa dispensación. Los demás pueden hablar, conjeturar, pero el mensajero no estará nunca conjeturando, sino revelando la verdad prometida para ese tiempo. Y eso es nada menos que la verdad revelada para cada hijo de Dios. Y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres, seréis libertados. Tenemos la promesa para nuestro tiempo de ser libertados de la muerte, porque hasta el momento los seres humanos nacen en esta tierra y luego tienen que morir. Pero los hijos de Dios tienen la promesa de ser libertados de la muerte. Tienen la promesa de ser libertados del tiempo. Por esa causa, en esa promesa del nuevo cuerpo, las huellas del tiempo que las personas que han pasado de 21 años tienen, serán borradas, porque entrarán a eternidad en la gran promesa de la transformación de nuestros cuerpos.
Y todas estas promesas de liberación que tenemos para este tiempo final serán realizadas cuando la trompeta final suene y haya dado su mensaje plenamente y no quede nada más por ser hablado, y entonces se pase al nuevo ciclo de la resurrección de los muertos y transformación de los que han recibido esa trompeta final, han escuchado esa trompeta final que es la verdad revelada a los hijos de Dios. Fuera de la trompeta final o gran voz de trompeta para este tiempo final, que es el mensaje final del Señor Jesucristo, no hay otra verdad revelada para el pueblo de Dios. Así es que todo hijo de Dios tiene la promesa para este tiempo final de escuchar la verdad revelada para ser libertado de la muerte, ser libertado de las enfermedades, ser libertado del cuerpo mortal terrenal y así tener un cuerpo eterno. Así es que nosotros que vivimos en este planeta Tierra, en sombras, en tinieblas y sombras de muerte, porque estamos en sombra de muerte mientras estamos en este cuerpo terrenal, Él dice que así como a Zabulón y Neftalí luz les resplandeció, aquí también en este tiempo final luz resplandecerá para todos los hijos de Dios. Por eso dice en el libro del profeta Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Él sigue diciendo que vendrán tinieblas sobre la tierra, tinieblas espirituales, y luego vendrán también tinieblas literales en la gran tribulación. Ahora dice: más sobre ti será vista su gloria, porque sobre ti ha nacido Jehová. Así es que para los hijos de Dios tenemos la promesa de la luz. Tenemos la promesa de la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo para traer la verdad revelada. Él fue y es y será siempre la verdad, la vida, el camino. Así es que Él, manifestándose por medio de cada uno de sus mensajeros, fue la verdad revelada para cada edad. Y para nuestro tiempo también Él es la verdad revelada en este tiempo final, dándole a conocer a todos los hijos de Dios el programa divino que corresponde para nuestro tiempo, dándole a conocer la segunda venida del Señor con sus ángeles y llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, o sea, con el mensaje final del Señor Jesucristo, con el cual viene dando testimonio el ángel del Señor Jesucristo, que dijo Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también dice, eso lo dice en Apocalipsis 22 y verso 16, y Apocalipsis 22 y verso 6 dice: el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel. Así es que Él declara estas cosas que deben acontecer por medio de su ángel, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis capítulo 1 verso 1 dice que eso es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a Juan en visiones que duraron 2 años, y a los escogidos en este tiempo final en
el mensaje que revela todos estos misterios del reino de los cielos en un lapso de tiempo de media hora del cielo. Durante esa media hora del cielo, aquí en la tierra, que equivale a 20 años y algo, se está revelando la palabra a cada uno de los hijos de Dios. Se está llevando a cabo el programa más grande y glorioso del reino de los cielos, correspondiente a la obra del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, llevando a cabo el reclamo de todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Por esa causa, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, encontramos en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, a un caballo blanco y uno sobre ese caballo blanco. Y ese que viene sobre ese caballo blanco, que es nada menos que el Señor en su segunda venida como Rey de reyes y Señor de señores, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La palabra de Dios. Dice el séptimo mensajero en el libro de los sellos: cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, será completamente Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre. Ese es el cumplimiento de la venida de ese jinete sobre ese caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Ese es el quinto jinete del quinto caballo del Apocalipsis. Y es el Verbo de Dios, el Verbo hecho carne, la verdad revelada para este tiempo final. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así es que vean ustedes que está a cargo de él el juicio sobre las naciones. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Así es que viene como Rey de reyes y Señor de señores. Dice el verso 19 de ese mismo capítulo 19, dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego con azufre. Ahora ven ustedes, sigue diciendo: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora ustedes pueden ver aquí
este evento tan importante en donde encontramos que la bestia y estos reyes van a hacer guerra contra ese jinete del quinto caballo del Apocalipsis y contra su ejército. Vean ustedes más claro también, podemos verlo aquí en el capítulo 17, verso 8 en adelante. Capítulo 17 dice, hablando de estos reyes y de la bestia, dicen: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ese es el gran ejército que viene con Él en este tiempo final. Unos están aquí viviendo en la tierra todavía, pero pertenecen a esa nueva Jerusalén. Son ciudadanos celestiales. Por eso pertenecen al cielo. Y cuando en el tiempo final han recibido la verdad revelada, el mensaje de gran voz de trompeta, ellos han entrado al ejército al cual corresponden y están con el que viene en el quinto caballo del Apocalipsis, el Señor en su segunda venida. Ese ejército que viene con Él viene para llevar a cabo una obra aquí en la tierra, la cual comienza con el mensaje llamado de gran voz de trompeta o trompeta final, y continúa, y luego cuando ocurra la resurrección de los muertos, se unirán a este glorioso ejército aquí en la tierra los que partieron en el pasado para trabajar juntamente con los escogidos que viven en este tiempo. Ven ustedes que Él tiene un ejército grande. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que ser cuidadosos. Si en un ejército de una nación importante, toda orden que es dada debe ser cumplida, o de otra forma la persona recibe un juicio militar, en el ejército del Señor Jesucristo es miles de veces mayor. Así es que estando en un ejército en el cual el Señor Jesucristo, el jinete del quinto caballo del Apocalipsis, es el general de ese ejército, entonces nosotros no podemos fallar en ese ejército, en la labor que ese ejército está llevando a cabo en nuestro tiempo, bajo la dirección del general de todos los generales, el Señor Jesucristo, el jinete del quinto caballo del Apocalipsis. Vean ustedes que el único ejército que tiene promesa de victoria, tiene promesa de vencer, es el ejército del quinto
y del jinete del quinto caballo del Apocalipsis. Ahora veamos a ver si es así o no es así. Así es que miren ustedes cómo sigue diciendo. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora podemos ver aquí que tenemos la victoria segura y está prometida por la palabra de Dios. Así es que ningún hijo de Dios quiere pertenecer a otro ejército, sino al ejército del jinete del quinto caballo del Apocalipsis, que es el único que tendrá la victoria en este tiempo final. Y por esa causa, así como los ejércitos tocan una trompeta para llamar a sus soldados, en el ejército del Señor Jesucristo, Él prometió para el tiempo final llamar a todos sus escogidos con gran voz de trompeta. Es la gran voz de trompeta del ejército del jinete del quinto caballo del Apocalipsis, llamando y juntando a su ejército, un ejército celestial. Por eso nuestras armas no son terrenales, sino celestiales. Tenemos la espada de dos filos, la palabra de Dios, y tenemos una victoria segura anunciada en su palabra. Aún dice que con esa espada aguda de dos filos que sale de la boca del que viene sobre el quinto caballo del Apocalipsis, dice que Él herirá con ella a todas las naciones. Así es que no será por armas terrenales, sino por la palabra hablada. Cuando Dios fue a sacar al pueblo hebreo de Egipto, por esa espada de dos filos que estaba en la boca de Moisés, esa palabra hablada, Moisés hablaba y los juicios, las plagas venían, y 10 plagas vinieron sobre el pueblo egipcio y arruinó al pueblo egipcio. Quedó completamente destruido ese reino egipcio en una forma que un ejército terrenal no podía hacerlo. Pero por la espada que salía de la boca de Moisés, esa palabra que Dios había colocado en la boca de Moisés, cada vez que él la hablaba, venía el juicio divino sobre Faraón y su pueblo. Y venía por esa misma palabra hablada la bendición al pueblo hebreo, porque era la verdad revelada por medio de Moisés. Fuera de esa verdad revelada por medio de Moisés para aquel tiempo, no había otra verdad, no hubo otra verdad. Por lo tanto, toda persona estaba llamada a recibir esa verdad revelada que estaba siendo manifestada en y por medio de Moisés. Así también es hoy. El quinto caballo del Apocalipsis y el jinete que viene sobre ese quinto caballo, que es el Señor en su segunda venida, y que es la palabra encarnada en un hombre conforme a la promesa divina en su última manifestación, en su última ocasión en que esa palabra se encarnará para la liberación de todos los hijos de Dios. Los muertos serán libertados de la muerte y los vivos serán libertados estando aún vivos para no ver muerte, conforme a la promesa divina. Ahora ya hemos visto que tendremos algunas persecuciones. Dice que la bestia y estos reyes que se han de consolidar en este tiempo final, y que serán los que formarán el reino
de la bestia, el reino de la bestia será el reino de los gentiles en las manos del anticristo, dirigiendo los destinos del reino de los gentiles en este tiempo final. Ellos tendrán un hombre que cubrirá la parte política y la parte religiosa. Y ese hombre es mencionado en la Biblia como el anticristo, falso profeta también. Es mencionado en la Biblia como el hombre que estará gobernando ese reino de los gentiles en esta etapa final de los pies de hierro y de barro cocido. Y esa persona con estos reyes y sus ejércitos se van a levantar en contra del que viene sobre el quinto caballo blanco del Apocalipsis del capítulo 19. Y le harán guerra. Eso habla de una persecución contra el mensajero del Señor en su segunda venida, a través del cual Él estará revelándose, a través del cual la verdad estará siendo revelada, y contra todos los creyentes del mensaje de esa verdad revelada correspondiente a este tiempo final. Pero ese jinete del caballo blanco, en su manifestación en esta tierra, por medio de su ángel mensajero, y ese ejército que son los escogidos, dice que son llamados, elegidos y fieles. Son los elegidos del Señor, los escogidos que han escuchado la gran voz de trompeta en nuestro tiempo, los que estamos vivos, y los escogidos luego de las edades pasadas. Y son también fieles a la verdad revelada. Todavía no hemos pasado por persecuciones, por pruebas grandes. Solamente hemos pasado por etapas así sencillas comparadas con la persecución por la cual tendremos que pasar, la cual fue anunciada por el séptimo mensajero de la iglesia gentil de la séptima edad, nuestro amado hermano William Branham, como la persecución de la novia de los escogidos. Será una persecución fuerte, pero dice que el que viene sobre el caballo blanco los vencerá porque es Rey de reyes y Señor de señores. O sea, el Cordero, el Señor Jesucristo, en su manifestación como león, lo cual ellos no sabrán, porque ellos pensarán que es un cordero y se van a llevar la sorpresa que es un león, y entonces los vencerá utilizando la palabra hablada, la palabra revelada. Y ese reino de los gentiles, encabezado por el anticristo, por la bestia, unido el anticristo a estos otros reyes, será destruido ese reino de los gentiles, y será destruido por la palabra hablada, la espada que sale de la boca del que viene sobre el caballo, el quinto caballo del Apocalipsis. Así es que será como en el tiempo de Moisés. Los juicios serán hablados y vendrán esos juicios sobre el reino de los gentiles. La gran tribulación de la cual hemos escuchado y los juicios de la gran tribulación serán el producto de la palabra hablada contra el reino de los gentiles, que estará haciéndole guerra al que viene sobre
el quinto caballo del Apocalipsis del capítulo 19. Ahora, como todas estas cosas estarán aquí en la tierra, no le puede hacer guerra a un jinete que venga sobre un caballo blanco si no está aquí en la tierra. Porque todo esto estará cumpliéndose aquí en la tierra y será la palabra encarnada en un hombre. Estuvo encarnada en Noé, estuvo encarnada en Moisés, estuvo encarnada en toda su plenitud en el Señor Jesucristo, estuvo encarnada en San Pablo, estuvo encarnada en cada uno de los mensajeros en la porción que correspondió para cada tiempo. Y la última encarnación de la palabra será en el ángel mensajero del Señor Jesucristo para el cumplimiento de la venida del jinete del quinto caballo del Apocalipsis del capítulo 19 con el ejército poderoso de los escogidos de Dios que escuchan la gran voz de trompeta y se unen a ese ejército celestial al cual pertenecen. Así es que el ejército celestial, los escogidos, están siendo reunidos en este tiempo final. Los que estamos vivos primeramente y luego los que partieron en el pasado, porque hay un enfrentamiento grande en este tiempo final. Por otro lado, la bestia con estos reyes viene en este tiempo final y encontramos que eso dará cumplimiento a lo que el cuarto sello manifiesta. Lo que el cuarto sello tiene escondido es nada menos que la manifestación del anticristo en su último recorrido, en su última etapa, en donde aparece con un nombre para hacer guerra contra el que viene en el quinto caballo del Apocalipsis. O sea, el jinete del cuarto caballo del Apocalipsis hace guerra contra el jinete del quinto caballo del Apocalipsis. Sabiendo que el jinete del cuarto caballo del Apocalipsis es el anticristo, es la bestia, es el 666, el 666, veamos lo que dice aquí. En Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8 dice: cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, o sea, ven y ve. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, o sea, el infierno. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora vean que ese jinete del cuarto caballo del Apocalipsis, de ese caballo amarillo, dice que tiene por nombre Muerte. Y el infierno, el Hades, le seguía. Ese jinete es el anticristo, es la bestia, es el 666 en su último recorrido, porque él no podrá montar el quinto caballo del Apocalipsis. Él termina su recorrido en el cuarto caballo del Apocalipsis, porque el quinto caballo del Apocalipsis es el caballo sobre el cual viene el Señor en su segunda venida. Un caballo en la Biblia representa un poder. El quinto caballo del Apocalipsis es el poder de la palabra. Ahora, vean ustedes que el jinete del cuarto caballo del Apocalipsis tiene por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Por eso viene ese jinete sellando, marcando a sus súbditos con su nombre o el número de su nombre, que es el 666. Y por esa causa se forma una guerra espiritual en este tiempo final entre
el jinete del quinto caballo del Apocalipsis y el jinete del cuarto caballo del Apocalipsis. Uno tiene por nombre muerte y el infierno le sigue, el jinete del cuarto caballo del Apocalipsis. Y otro tiene por nombre el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y él estaba en el principio con Dios. En él estaba, ¿qué? La vida. En el verbo. Así es que el jinete del quinto caballo del Apocalipsis tiene por nombre el verbo de Dios, la vida. El otro tiene por nombre muerte. Al del quinto caballo del Apocalipsis le siguen los ejércitos celestiales. Le sigue el cielo. Al jinete del cuarto caballo del Apocalipsis le sigue, ¿qué? El infierno, la muerte. Así es que las personas que viven en este planeta Tierra en este tiempo final van a pertenecer a uno de esos dos ejércitos y se van a acercar a uno de esos dos ejércitos. Todavía no ha acontecido ese confrontamiento entre estos dos ejércitos, porque ambos ejércitos estarán manifestados aquí en la tierra, porque ambos jinetes estarán aquí en la tierra manifestados. Uno será el instrumento del Señor Jesucristo, el otro será el instrumento del diablo. Por eso el instrumento del diablo, su nombre es muerte, y le sigue el infierno. Al otro, siendo el verbo, es la vida, y le sigue el cielo, los ejércitos celestiales. Y todo esto en este confrontamiento final será el tiempo de la apretura de todos los escogidos, comenzando con los escogidos de entre los gentiles. Así es que habrá un tiempo de persecución, de problemas, de pruebas, como los hubo en el tiempo de Moisés, como los hubo también en el tiempo del oscurantismo, en donde perseguían a los hijos de Dios. Y en este tiempo final habrá una persecución muy grande. Pero lo más importante de todo es saber de qué lado usted está. No importa lo bien que usted viva en esta tierra, si usted está del lado del cuarto jinete, del cuarto caballo del Apocalipsis, lo que tiene por nombre es muerte, ese jinete, y lo que le sigue es el infierno. Así es que ¿hacia dónde podrá llevar a sus seguidores? Hacia el infierno, que es la quinta dimensión. La quinta dimensión le sigue a ese cuarto jinete del cuarto caballo del Apocalipsis. Al jinete del quinto caballo del Apocalipsis le sigue el cielo, le sigue la sexta dimensión. Así es que tenemos que ver claramente el programa divino para nuestro tiempo, porque conoceréis la verdad, dijo el Señor, y seréis verdaderamente libres. Los hijos de Dios en aquel tiempo fueron libres, aunque los persiguieron, los mataron, pero con todo y eso estaban libres, no pertenecían al reino del diablo, no pertenecían al reino del enemigo. Y por esa causa el enemigo los perseguía, porque el enemigo controla este sistema mundial del reino de los gentiles, el cual se va a consolidar para entregarle el poder al diablo manifestado en carne humana en el cuarto jinete del cuarto caballo del Apocalipsis, el cual tiene un número que es 666. Y en alguna ocasión estaremos hablando más claramente sobre ese cuarto jinete del cuarto caballo del Apocalipsis, y estaremos identificándolo claramente por su número
por su nombre y todas estas cosas. Porque tiene por nombre muerte. Y el infierno le sigue a ese jinete con ese caballo amarillo, del cual todo ser humano debe huir y debe buscar refugio en el ejército de el jinete del quinto caballo del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 20. Así es que ya les dije que habrá un tiempo de enfrentamiento, de apertura, pero hemos estado siendo bien entrenados en el ejército del jinete del quinto caballo del Apocalipsis. Así es que van a tener una gran sorpresa. Van a pensar que será como fue en el tiempo del oscurantismo, en el tiempo de las edades del pasado, porque en ese tiempo el Señor estaba en su manifestación como Cordero de Dios y estaba haciendo intercesión en el trono de intercesión en el cielo, y por esa causa no veía Dios pecado sobre la tierra, porque todo lo veía a través de la sangre del Señor Jesucristo. Pero cuando la sangre es quitada del trono de intercesión, entonces ya Dios no mira a través de la sangre al reino terrenal. Dios no mira a los seres humanos a través de la sangre del Señor Jesucristo. Solamente fueron cubiertos y limpiados de todo pecado los hijos de Dios. Ahora Él comienza su nuevo ministerio como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y eso requiere el juicio divino para que sea quitado el reino de los gentiles y sea entregado el reino a nuestro Señor Jesucristo, y haya un reino de 1000 años de paz sobre la tierra. Pero ven ustedes, el diablo no entregará fácilmente el reino. El diablo no se va a dar por vencido. Dice que va a guerrear, va a hacerle guerra al que viene sobre el quinto caballo del Apocalipsis del capítulo 19. Estamos viviendo en el tiempo del jubileo, en donde todo regresaba a las manos del dueño original. Por lo tanto, todo tiene que regresar a las manos del Señor Jesucristo y los hijos del Señor Jesucristo, aún el reino también. Pero el diablo no va a querer soltar ese reino, el cual está en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, y lo va a consolidar bien, creyendo que con eso va a permanecer por toda la eternidad. Será una jugada que Él tiene preparada, y Dios pues dice que pondrá en el corazón de esas personas el dar el reino a la bestia. Y después dice que ellos van a quemar a esa bestia. Ellos van a quemarla con fuego. Así es que como puso en sus corazones dar el reino, luego pondrá en sus corazones quemarla con fuego. Y así podemos ver que el reino del anticristo, de la bestia, de ese cuarto jinete del Apocalipsis, del cuarto caballo, va a ser destruido. Esos juicios de la gran tribulación, esos juicios apocalípticos, plagas apocalípticas, caerán sobre el reino del anticristo, sobre ese jinete y su ejército y su reino. Así es que le damos gracias a Dios porque pertenecemos a un ejército celestial. Amén. Al ejército del jinete del quinto caballo del Apocalipsis del capítulo 19, que es el Señor Jesucristo,
en su manifestación final aquí en la tierra por medio de su ángel mensajero que Él prometió enviar en este tiempo final para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Estamos en la etapa en donde Él está tratando con los escogidos. Pronto se abrirá una nueva etapa para Dios hablarle directamente al corazón de las vírgenes fatuas y de todas las demás personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, los cuales están en las diferentes iglesias, y algunos no asisten a ninguna iglesia, pero tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, tendrán una oportunidad en este tiempo final de escapar del jinete del cuarto caballo amarillo del Apocalipsis, o sea, escapar del anticristo, escapar de el 666, la bestia, el anticristo, y unirse al ejército del Señor Jesucristo, que es el jinete del quinto caballo del Apocalipsis. A ese ejército nosotros pertenecemos. Y ese ejército cada día se pondrá más grande cuando sean llamados y unidos los escogidos del pueblo hebreo, y cuando sean llamados los que partieron en el pasado, que han de resucitar, y sean también llamados, si se les dé la oportunidad, al resto de las personas que viven en la tierra. Son las vírgenes fatuas y las personas que le harán favores a los escogidos, a esas personas de ese poderoso ejército. Así es que, conscientes de la realidad divina correspondiente para este tiempo, permanecemos en la verdad revelada para nuestro tiempo. La verdad ha sido revelada a cada hijo de Dios en este tiempo final, como fue revelada en tiempos pasados. Permaneciendo en esa verdad revelada, recibiremos todas las bendiciones prometidas para todos los escogidos de Dios pertenecientes a este tiempo final. No hay ni habrá otra verdad revelada para los hijos de Dios, sino la verdad revelada de la segunda venida del Señor Jesucristo con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta en este tiempo final, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y esta verdad revelada es manifestada a todos los hijos de Dios por medio del ángel del Señor Jesucristo, que viene dando testimonio de estas cosas a todos los hijos de Dios. La verdad revelada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos radioyentes en Colombia y todas las demás personas y grupos en Colombia, en México, en Guatemala, en Brasil, en Chile y en los demás lugares como New York y California, Bolivia también y otros lugares. Muchas gracias por vuestra amable atención. Que Dios les bendiga y nos ayude a todos a permanecer siempre en la verdad revelada para nuestro tiempo. La verdad revelada para y en la edad de la piedra angular, en esta tercera dispensación, en la cual cada uno de nosotros estamos, y le damos gracias a Dios por la verdad revelada, la cual nos ha sido revelada a nosotros en este tiempo final, la cual
amamos con todo nuestro corazón y le damos gracias a Dios por la verdad revelada a cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta el próximo domingo, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes aquí presente. No habrán actividades durante los demás días, sino el próximo domingo, Dios mediante, para continuar hablando del programa divino y así estar siempre en la verdad revelada para nuestro tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde y siga Él dándonos a conocer toda la verdad que corresponde para nuestro tiempo. Y podemos decir con alegría de corazón y acciones de gracias, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, en la verdad revelada para nuestro tiempo, y grande es la heredad que nos ha tocado. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejo con ustedes nuevamente a nuestro amigo y hermano Mario Pérez Colón para concluir en esta tarde y así regresar cada uno a nuestros hogares dándole gracias a Dios por la verdad revelada para nuestro tiempo, la cual nos abre el entendimiento para comprender todo el programa de Dios de nuestro tiempo y de los tiempos pasados también. Con ustedes nuevamente Mario Pérez Colón para concluir en este día.